Somos la suma de nuestra experiencia y conocimiento, ese camino que todos transitamos llamado vida, donde venimos a aprender y a transformarnos. Soy Héctor Pardo y esta es mi historia. Como dije en el último episodio de mi historia, marchaba el año de 1956. Estábamos en el mes de mayo y las fuerzas militares le dieron un golpe de estado al general Rojas Pinilla porque había muchos problemas que estaban pasando en su gobierno y los militares se tomaron el poder. Mientras tanto llamaron a los partidos liberales, a los presidentes de los partidos, a los líderes del Partido Liberal, el Partido Conservador, y arreglaron lo que se llamó el Frente Nacional, que iría por 16 años. En esos 16 años se buscaba la paz total en el país. Esa palabra, la paz total, que hoy oímos con mucha frecuencia, y a través de la historia siempre se ha oído de la paz total. Hablaremos de eso más adelante. Pero el asunto es que el primer presidente de ese Frente Nacional fue el doctor Alberto Lleras Camargo, y luego después seguía de esos 4 años, del 58 al 62, estaba el doctor Alfonso López Michelsen, después subía el Partido Conservador, después volvía el Partido Liberal y después terminaba el Partido Conservador. Era el año de 1970 y ya le tocaba a los conservadores gobernar el país y el único candidato que había en ese momento era el doctor Pastrana Borrero. No había nadie más se animaba a ir a la presidencia, pero posiblemente iban a venir, solamente era asunto de tiempo. Quisimos con el doctor Luis Alfredo Vázquez, que era miembro de esa congregación, y el doctor Marco Fidel Suárez, y otros 3 amigos, a formar un movimiento político que se llamó MONACEP, Movimiento Nacional Cristiano Evangélico. Es el primer partido en el mundo cristiano que existe en el país y yo fui uno de los fundadores junto con las personas que mencioné. Ellos eran los ideólogos, pero yo estaba respaldando completamente, así que fue parte de ese movimiento político que dejó historia en ese momento. Entonces con el doctor Luis Alfredo Vázquez nos hizo una propuesta, ir a visitar a los candidatos a la presidencia para hablarles de que si la paz total la íbamos a alcanzar, teníamos que reconocer que Jesucristo es el príncipe de paz. Y no habría paz total si se rechazaba a Jesucristo. Y ese es un mensaje para los que me escuchan el día de hoy. Hoy en día se habla de la paz total, pero desconociendo completamente a Jesucristo como si la paz dependiera del hombre, siendo que, como dice la Escritura, el corazón del hombre está perverso, está pervertido y él piensa continuamente hacia el mal. Nunca habrá paz total, sino cuando Cristo gobierne en el corazón. En fin, nosotros aceptamos ese reto y se hizo el contacto con el Partido Conservador y nos recibió el director de la campaña. Fuimos a visitarlo, le hablamos de Jesucristo, le hablamos de nuestra intención de que si se quería esa paz, Cristo tenía que ser invitado para que fuera una persona que guiara a los candidatos o al presidente que fuera en una dirección de triunfo en el país. Él lo entendió y recibió a Jesucristo como el Señor de su vida. Oramos por él y cuando terminamos salimos muy satisfechos porque la primera visita que hacíamos, esperando que había otros candidatos que no se habían definido, nos dieron la oportunidad para ir donde ellos estaban y hablarles de Cristo. Bueno, a los pocos días de ese encuentro con el director de la campaña, del doctor Pastrana Borrero, apareció la noticia en la prensa, el general Rojas Pinilla regresa al país y se lanza como candidato presidencial. Bueno, él era conservador y tenía derecho porque pertenecía al Partido Conservador. Así que yo vi la noticia en la prensa, la oí en la radio, en la televisión. No le puse atención porque creí que eso no iba a funcionar. Simplemente lo pasé inadvertido. El asunto es que pasaron unos pocos días y el doctor Luis Alfredo Vázquez me llama un día y me dice, pastor, mañana tenemos cita allá en el barrio Palermo con el presidente o el candidato Rojas Pinilla.
y vamos a ir a visitarlo, así que mañana a las 3 de la tarde nos vemos ahí en el Parkway del barrio Palermo. Así que yo, cuando me dijo que el general Rojas Pinilla nos iba a recibir, toda la historia revivió en mi mente y en mi corazón de aquel que nos había traicionado, que había llenado de sangre otra vez los campos de los desmovilizados de la guerrilla, había matado a muchos de nuestros compañeros y amigos de guerra, amigos de lucha, y también más tarde, para acabar de completar, nos había mandado matar a mi mamá, a mi papá y a mí, porque como lo dije la vez pasada, no había alternativas y logramos escapar de una manera muy milagrosa realmente. En fin, todo eso me vino a la mente inmediatamente y yo realmente, yo lo odiaba, aunque era cristiano ya, pero yo no podía diferenciar, no podía superar mi odio por lo que había acontecido, el rencor, la enemistad que tenía en mi corazón sobre él. Así que mientras que el doctor Luis Alfredo Vázquez me hablaba de la invitación, yo pensé y le dije, mire doctor Luis Alfredo Vázquez, gracias hermano por la tarea que estás haciendo, pero mañana tengo una cita muy importante a las 3 de la tarde y no puedo pasar, así que voy a orar para que les vaya bien. La verdad no tenía ninguna cita, esa fue una disculpa estúpida la que yo le di al doctor Luis Alfredo Vázquez, pero bueno, el doctor me escucha y me dice, pastor, usted es un hombre de palabra. Y nosotros comprometimos nuestra palabra delante de Dios cuando oramos, que cualquier momento que nos dieran ellos la entrevista, suspenderíamos cualquier cosa que tuviéramos, pero no podemos fallar en esa entrevista. Así que, pastor, usted es un hombre de palabra, usted es un hombre de Dios y tiene que cumplir su palabra. La verdad, por teléfono me conminó realmente y yo no tenía alternativa sino cumplir mi palabra porque la había dado. Estaba aprendiendo a ser un hombre de palabra. Bueno, eso lo había aprendido de niño, pero de todas maneras tenía que corroborarlo en ese momento. Yo le dije, está bien, doctor, voy a buscar cómo suspendo lo que tengo y mañana nos vemos en el Parkway antes de las 3, como un cuarto para las 3 o 2:30. Dijo, a las 2:30 lo espero, pastor. Bueno, esa noche no pude dormir, pensando en que tenía que ir a encontrarme nuevamente con el señor Rojas Pinilla después de todo lo que había pasado en la historia de la familia y en la historia del país, que muchos la ignoran hoy en día. Muchos ignoran esa crisis, muchos ignoran lo que aconteció en ese tiempo. La verdad fue catastrófico. En fin, yo llegué a la cita. Los hermanos estaban muy efusivos porque los iba a recibir ya el presidente, no el director de campaña, sino el presidente. Ahora teníamos cara a cara que hablar con quien había sido presidente de Colombia y que ahora se lanzaba directamente. Él no envió un mensajero, nos pidió que fuéramos personalmente. Llegamos a la casa del general Rojas Pinilla, ahí estaba doña Carola que nos recibió, la esposa del general, y también estaba María Eugenia, que era la hija, era soltera todavía en ese tiempo. Así que nos recibieron muy bien y nos llevaron a la sala principal, una casa bastante grande. Y cuando llegamos a la sala, ahí estaba el general Rojas Pinilla con un grupo de su equipo, que era el que lo acompañaba en toda la campaña y posiblemente iban a ser sus ministros. Era un equipo muy especial, como unos 12, 13 personas, no recuerdo exactamente, pero y nos recibió y él estaba en una mesa hacia el frente y nosotros íbamos a quedar más allá, en una pequeña sala, había puesto unos asientos, él estaba en una pequeña meseta que había allí sentado, había una mesa y nosotros a la parte de abajo observándolo. Entramos y mi hermano Vázquez y todos mis compañeros fueron con mucha alegría a la primera banca. Y yo, con mucha dificultad, me senté en la última banca. Me quedé solo atrás. Así que el general Rojas Pinilla nos recibió, dio la bienvenida. Y los que estaban ahí, uno más habló de ellos. No recuerdo quién fue el que habló. En fin, no los conocía. El asunto es que el general le dijo, doctor Vázquez, aquí estamos para la invitación que nos ha hecho. ¿En qué podemos servirle? ¿Qué podemos hacer? Y el doctor Vázquez se para con mucha alegría y con mucha
personalidad, tomó la Biblia y habló Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y comenzó a hacer una exposición de ese pasaje. Y llega el momento en que le dice General Rojas Pinilla, la única esperanza para su vida, para su familia, para Colombia, es Jesucristo. Y está reflejado en el candidato, en el que fuera presidente de Colombia. Ahí tiene que estar Jesucristo. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados porque usted es un hombre pecador. Y realmente lo único que le espera a usted es el infierno. Y yo cuando escuché al doctor Vázquez hablar de esa manera, yo pensé dentro de mí mismo. Allá en la última banca, el doctor Vázquez se enloqueció porque lo recibió el candidato a la presidencia. La verdad, no entiendo por qué está hablando, pero él seguía hablando de todas maneras. Y le dijo, General Rojas Pinilla, yo le invito en el nombre del Señor que se arrepienta y venga aquí adelante, bájese del lugar donde está y arrodíllese y pídale perdón a Dios. Y como un manso cordero, el presidente Rojas Pinilla o el candidato en ese momento se levanta, se baja del lugar donde está y se arrodilla donde estaba el doctor Vázquez. Uno más se bajó con él, los otros quedaron en la mesa. Pero yo cuando vi que el general Rojas Pinilla se bajaba y que aceptaba a Cristo y iba a pedir perdón, pensé, hipócrita. Lo único que quieren son nuestros votos, nada más, como todos los políticos, que en los tiempos de campaña le ofrecen a uno esta vida y la otra. Como dice el dicho, le ofrecen a uno construir puentes donde no hay ríos. En fin, le ofrecen lo que no van a cumplir jamás. Pero bueno, yo dije, pero eso es un hipócrita. ¿Por qué le vamos a creer en ese momento y vamos a perder la oración? Y el doctor Luis Alfredo Vázquez seguía hablándole. Y de repente me dice, mira hacia atrás y me dice, Pastor Pardo, venga y ore por el general Rojas Pinilla. Para mí eso fue una sorpresa, porque ahí estaban los otros 5 compañeros, porque el general, el doctor Luis Alfredo Vázquez o el doctor Marco Fidel Suárez o cualquiera de los demás que estaban, que eran pastores también, ¿por qué no oraban por él? Y me tenían que pedir que yo fuera. Y yo me quedé sentado casi paralizado. Entonces seguía el doctor Vázquez hablándole de la importancia de la vida cristiana, Rojas Pinilla. Y mira otra vez, Pastor Pardo, venga y ore por el general para que él se entregue al Señor y haga la oración de entregarse a Cristo. Yo no sabía qué hacer, era la segunda vez. Y siguió hablando y viene y me dice la tercera vez, Pastor Pardo, por favor, lo estamos esperando acá porque el general quiere entregar su vida a Jesucristo y hemos pensado que usted es la persona que debe guiarlo al Señor. Yo ya no podía hacer más nada, era la tercera vez. Y me levanté, empecé a caminar por el pequeño pasillo de la distancia que teníamos. Y le dije en el momento que me puse de pies, Señor, yo no sé qué decir, no tengo palabras para orar. Yo he acostumbrado a orar por otros porque he predicado el Evangelio ya por más de 10 años, pero esto es para mí realmente difícil. Y yo en el tránsito pequeño estuve pensando, Señor, ayúdame. Cerré mis ojos, caminando, Señor, ayúdame, dame palabras. Me acerqué donde el general Rojas Pinilla. Él estaba esperando la oración. Y no sé cómo le dije, le pedí al Señor, dame fuerza, Señor. Y sentí que algo vino a mi vida y me dio alientos. Entonces extendí mi mano y la puse sobre él y dije, general, haga esa oración conmigo. Y oré, no me pregunten qué oré, pero yo no sabía qué orar, pero sentí que una fuerza me guió y me puso palabras en mis labios. Y el general Rojas Pinilla repitió la oración de entrega a Jesucristo, de que recibía a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, que se arrepentía de sus pecados y que le pedía que le diera una nueva oportunidad para poder gobernar el país, ya que le había fallado la última vez donde había estado en el poder. Realmente fue un tiempo maravilloso, porque fue algo tan no lo puedo describir. Yo sentí en ese momento, mientras que estaba orando, que algo salió de dentro de mi corazón.
salió de lo más profundo de mi ser y desapareció, y algo nuevo vino sobre mi vida, como si hubiera nacido de nuevo otra vez. Y de repente sentí una inundación de paz, de amor, de confianza que llenó mi vida, llenó mi mente, llenó mi corazón. Y pude darle la mano al general para que se pusiera de pie. Y con una paz, con un corazón lleno de amor, extendí mi mano, lo abracé y le dije: general, te doy la bienvenida a la familia de Dios. Pero con una paz, con un amor indescriptible. Quiero decirles, amigos, que desde ese momento mi vida cambió completamente. Habían pasado ya en mi vida cristiana más de 10 años, alrededor de 10 años. Pero aunque era cristiano, yo seguía teniendo rencor, resentimiento contra otros que me habían ofendido profundamente, y ya conocen por qué. El asunto es que inclusive no ofendido, sino hasta quitarnos la vida, orden de quitarnos la vida, que era mucho más que allá. Yo recordé que estaba leyendo esos días el Sermón de la Montaña, y que había leído en el capítulo 5, al finalizar de ese capítulo, cuando dice que debemos amar a nuestros enemigos. La verdad, esa verdad del amor a nuestros enemigos me ayudó a vencer, porque decidí obedecer lo que Dios me decía, lo que Dios mandaba, porque entendí que los mandamientos del Señor no era para discutirlos, ni para cuestionarlos, ni para decir si sí o si no, sino si éramos de Cristo teníamos que obedecer sus mandamientos. Y decidí amarlo. Y cuando decidí amarlo, como dije, creo que eso fue lo que llenó mi corazón de amor. Desde ese momento, lo que es para mí el odio, o la amargura, o el resentimiento contra alguien, ha desaparecido completamente. A tal punto que alguien tuvo la idea de llamarme el apóstol del amor. La verdad, no porque yo lo estaba proclamando, sino porque mi forma de tratar, de acercarme a las personas, a los que me habían ofendido y todo, sin hacerles ningún reclamo, porque no tenía por qué esperar amarlos hasta que me pidieran perdón. Jesús inclusive me amó sin que yo le hubiera pedido perdón. Cuando yo le pido perdón, ya el Señor me había perdonado. Solamente hace realidad ese perdón que ganó en la cruz del Calvario por mí, y me limpió con su sangre preciosa. Realmente, amigos, tener esta experiencia con el general Rojas Pinilla cambió mi vida. Cambió. No pude volver a hablar con él en esos días, porque él siguió en la campaña, pero habíamos quedado de hablar después de la presidencia. Sin embargo, queridos hermanos, yo quiero terminar diciéndoles una cosa sí es muy importante: aprender a perdonar. Porque si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre Celestial, que está en los cielos, nos perdonará. Yo quisiera orar por cada uno de ustedes, porque posiblemente algunos de ustedes tengan resentimientos contra alguien. No necesariamente en la dimensión que yo tenía en mi vida, pero por pequeño que sea, puede ser contra tu esposa, contra tu cónyuge, contra tus hijos, en la misma iglesia cristiana, dentro de la misma comunidad, algún resentimiento contra alguien, y no podemos vivir en paz. No podemos disfrutar como comunidad cristiana, ni como nación. No podemos disfrutar del amor de Dios, del perdón de Dios, de la paz de Dios, de la gracia de Dios, de la prosperidad que Dios nos da, si nosotros no perdonamos. Me acuerdo de las palabras de Jesús cuando dijo el Señor Jesucristo: porque si vosotros no perdonáis, o mejor dicho, allá en Marcos dice estas palabras que tengo bien en mente, dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre Celestial los perdone a ustedes. La Biblia está llena de ese principio del perdón. Así que permítanme orar por ustedes. Y si alguien quiere hacer esta oración conmigo, hoy con toda libertad y con toda la autoridad del Señor, le pido que haga esta oración y diga conmigo: Señor Jesús, te quiero dar gracias, porque solo en ti hay perdón, Señor. Y yo debo aprender a perdonar, como también tú me perdonaste, Señor. Cuando moriste en la cruz del Calvario, nos perdonaste nuestros pecados, Señor.
y moriste para el perdón de nuestros pecados. Solo espera que te aceptemos, que nos entreguemos a ti y deseamos reconocerte como nuestro Señor y obedezcamos tus mandamientos. Señor, yo he experimentado que cuando se perdona de corazón, Señor, tú nos das el poder para perdonar y para amar. Por eso bendigo a mis amigos, que tú les guardes y que cada uno de los que está viéndonos en este momento pueda disfrutar de ese bautismo de amor que tú nos das. En este momento, no tengo dudas que el bautismo de amor está para derramarse en cada uno de los que nos escuchan y de los que nos ven en este momento. Espíritu Santo, desciende con tu amor, el amor de Dios, e invade cada corazón para que tu nombre sea glorificado. A ti sea la gloria, mi Señor, por tu amor y por tu bondad. Amén y amén.